Estamos en comunicación con Roger Condori, periodista de Radio La Voz del Pueblo desde La Paz. Buen día, Roger, Rocío y Leandro te saludan. ¿Cómo está, Rocío? Muy buenos días en sí. Un saludo a la distancia, un saludo desde La Paz, Bolivia, para toda la audiencia allá en la Argentina. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Muy Buen bien, día. muy buenos días. ¿Está saliendo en vivo desde Radio La Voz del Pueblo? Sí, estamos también retransmitiendo la señal de ustedes, compañeros, allá, acá en La Paz, Bolivia. Bien, Bueno, acá muy le bien, decimos ¿eh? duplex. Ahí Que está, sería un duplex. duplex desde Bolivia. Bueno, un gusto, la verdad, ¿eh? Un gusto estar compartiendo este momento con vos por una razón, la verdad, bastante triste. Contanos a esta hora cómo está la situación allá en La Paz. Bueno, en principio, muchísimas gracias, compañeros. Es un gusto nuevamente poder dirigirnos a Argentina desde La Paz, Bolivia. A ver, aproximadamente a las 13 horas, 1 de la tarde del día de ayer, se registraba un movimiento bastante inusual, en particular en el territorio, en el sector, en este caso de Plaza Murillo de la ciudad de La Paz, en donde, por ejemplo, se observaba y se visibilizaba movimientos bastante llamativos, bastante irregulares de parte de efectivos militares. A eso de las 1 de la tarde con 30 minutos ya se lo observaba al entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, al general José Zúñiga, bueno, pedir un acercamiento con las autoridades en cuestión. Posterior a aquello, el general brindaba escuetas declaraciones a los medios de comunicación, señalando que, bueno, ellos estarían en pro de buscar recuperar la democracia y hacía mención a grupos de élite que estarían al mando del país, que estarían buscando además desestabilizar y generar bueno, acaparación o saquear los recursos naturales con los que cuenta Bolivia. Posterior a aquello, en horas de la tarde, a las 3 aproximadamente, se irrumpe con un vehículo de asalto blindado por las puertas del Palacio Quemado para posteriormente, bueno, en este caso, pues pedir en este caso la renuncia de algunos ministros, entre ellos el ministro de Defensa, Novillo, y bueno, también se lo veía minutos antes al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pedir a los uniformados saber qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que está pasando en el país. A eso de las 3 de la tarde con 30 minutos aproximadamente, se veía también algo inusual, les comento, compañeros. Por ejemplo, se observaba un cruce de palabras entre el presidente Luis Arce y el entonces comandante general de la Policía Boliviana, el general Zúñiga, quien además en este cruce de palabras discutían sobre órdenes. El presidente Arce le decía a Zúñiga que retire sus tropas y Zúñiga respondía que existe molestia en sus bases y que además se preguntaba por qué existe tanto odio contra el sector. A ver, parte de lo que se vivía el día de ayer, compañero, para que lo vivan también a ver en Cancún. Ahora, vos sabés que estamos escuchando con atención tu relato Sí. y estamos viendo además el momento, ¿no?, que se producía este encuentro entre Arce y Zúñiga, ¿no? Esto es lo que estamos viendo ahora. Efectivamente, compañeros, era el momento del cruce de palabras entre el presidente Luis Arce y el eh, entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Nos referimos al general Juan José Zúñiga. A eso de las 5 de la tarde aproximadamente, el presidente Luis Arce procedía a la posesión de un nuevo alto mando militar a la cabeza del general Sánchez, y este efectivo militar ordenaba a sus tropas a volver nuevamente a sus recintos cuartelarios, y de esa manera procedieron los efectivos militares a retirarse hasta sus recintos cuartelarios. Posterior a aquello, compañeros, comentarles también que el general Zúñiga salió fuertemente resguardado, fuertemente escoltado, tras las órdenes que daba el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sánchez. Bueno, lo que se vivió pues, luego de la retirada de los efectivos militares, este fue precisamente el ambiente que se pudo observar, lo que ustedes pueden ver también en imágenes, compañeros.
militantes del movimiento al socialismo, del ala arcista, quienes respaldan y secundan al presidente Luis Arce Catacora, muchos de ellos funcionarios públicos que estaban por alrededores de la Plaza Murillo, pues llegaban y echaban prácticamente a los efectivos militares de la Plaza Murillo al kilómetro cero de la ciudad de La Paz. Es Lo llamativa la negativo, imagen, ¿no? Ver, Sí, ver que completamente sitiada, ¿no? La gente, no, y ciudad. además gente vestida de civil parece como que están corriendo a los militares y los militares como que escapan, ¿no? Es rara la imagen, porque por lo general tenemos esas imágenes al revés, los militares o las fuerzas de seguridad corriendo militantes, ¿no? Parece como una imagen de una huida general, ¿no? También porque me imagino que hay consecuencias para esos militares que son parte de un levantamiento y que en definitiva, al ser identificados, pueden sufrir consecuencias serias legales, ¿no? efectivamente, compañeros, y es lo que tú señalas precisamente, mi estimado, allá en Argentina. Población civil, muchos de ellos funcionarios públicos de distintos ministerios y viceministerios que estaban por alrededores de Plaza Murillo, prácticamente ingresaron por la fuerza y rompieron el muro militar. Esto ocurrió precisamente tras la posesión del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Sánchez, que ordenaba a sus efectivos a volver a sus recintos cuartelarios. El punto y aspecto negativo también que se pudo observar, bueno, muchos de estos efectivos militares que ustedes observan y ven en imágenes son conscriptos, no son efectivos superiores o subalternos, son conscriptos, compañeros, y muchos de estos conscriptos, por ejemplo, están prestando el servicio militar obligatorio por el lapso de un año. Parte también de lo que se veía de parte de estos funcionarios quienes también arribaban hasta Plaza Murillo para tomar precisamente Plaza Murillo. A eso de las 20 horas aproximadamente, llegaba el excomandante general de la Policía Nacional, actual viceministro del Régimen Interior, el coronel Johnny Aguilera, hasta el comando en jefe de las Fuerzas Armadas para proceder con la aprehensión del general Zúñiga y de un vicealmirante que era el segundo al mando de las Fuerzas Armadas, quien precisamente utilizó su coche blindado para chocar contra la puerta principal del Palacio Quemado y abrir por la fuerza precisamente esta puerta y estos ambientes y pedir precisamente la renuncia de algunos ministros del gabinete del presidente Luis Arce Catacora. Lo cierto es, compañeros, que al momento de presentarlos, y se veía precisamente en las imágenes y también en los términos que manejaba el mismo ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el odio con el que también, les digo, compañeros, presentaba a el comandante general o el excomandante de las Fuerzas Armadas, al general, en este caso José Zúñiga. Pero en el momento de la salida precisamente de los efectivos militares de Plaza Murillo, antes de ir con el tema, también se vio a personas civiles proceder a la quema de los escudos militares, tal como ustedes pueden observar en imágenes. Y bueno, en horas de la noche era presentado cual fuese un vil delincuente el comandante o el excomandante general de las Fuerzas Armadas, el general Zúñiga. Lo Zúñiga, cierto es, te hago una pregunta. ¿Zúñiga hasta ahí era alguien, digo, reconocido dentro de las fuerzas militares o era un comandante, digo, sin mucho conocimiento popular? a ver, el general Zúñiga tuvo bastante observación en la sesión a su cargo, ya que, por ejemplo, el general Zúñiga, pues era el número 48 de su promoción y siendo el número 48 de su promoción, pues este fue ascendido como general de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente acá en el país, desde el ingreso del movimiento al socialismo al poder, pues prácticamente se
desinstitucionalizó el tema del nombramiento tanto de comandantes de la policía como también de comandantes de las Fuerzas Armadas, compañeros. Y ahí precisamente observamos al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, minutos antes de la presentación en conferencia de prensa al general Zúñiga y al vicealmirante de las Fuerzas Armadas como principales involucrados en intentar un golpe de Estado al país. Lo cierto es que el general Zúñiga fue bastante observado, les digo, compañeros, por no solo su promoción, sino también en la forma en la que fue ascendido al grado de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación. Al margen de esta situación, bueno, si bien con esto se apaciguó las aguas en el país, lo cierto es que algo que no se pudo detener y frenar es que en las horas en donde se gestaba este, entre comillas, golpe de Estado, o se estaba surgiendo este golpe de Estado, ocurrió un efecto dominó en la población civil. De 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde, hasta antes de la posesión del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, la especulación en surtidores de abastecimiento de carburantes, en centros de abasto, ferias francas y mercados comenzó. Mire, el quintal de arroz, por ejemplo, cuesta en 380 bolivianos. En este lapso de horas llegó a costar hasta en 500 bolivianos porque las personas pensaban que el golpe de Estado se iba a efectivizar y prácticamente los comerciantes comenzaron a especular, compañeros. Lo que podríamos comentarles nosotros a grandes rasgos de lo que se suscitó. Al momento existe una calma acá en La Paz, Bolivia, y lo cierto es que en el transcurso de las próximas horas también habrán de seguro bastantes repercusiones, ya que el abogado del general Zúñiga habló y bueno, recordemos, momentos antes de la aprehensión del general Zúñiga, habló el ex comandante de las Fuerzas Armadas y dijo, bueno, yo conversé con Luis Arce y él me dijo, la situación está jodida esta semana, tenemos que hacer algo. Y a lo que me dijo que traiga los coches militares. Y se hablan de autogolpes, acá en el país se hablan de autogolpes. Todavía no pasó. Eso también se escuchó acá y yo te digo la explicación que yo escuché y ahora me lo confirmarás vos si es así o no, que esto tiene que ver también con una posible candidatura de Evo Morales, que aparezca nuevamente la figura de Evo Morales y que esto es como una advertencia de que a Evo no lo quieren nuevamente los militares al frente del país. Digo, es una de las explicaciones que se dijo y que esto es parte de la negociación que hubo. ¿Vos me lo confirmarás o me decís, bueno, no es tan así? Bueno, comentarles, compañeros, que efectivamente en una entrevista con un medio colega, el entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, Juan José Zúñiga, bueno, hizo referencia a que él haría respetar la constitución política del Estado y que en caso de que Evo Morales se repostule a la presidencia, pues este estaría, digamos, procediendo con la aprehensión del expresidente. Pero al margen de esta situación, lo que se suscitó ayer fue muy confuso y muy llamativo. Prácticamente desde el ala arcista del MAS, por ejemplo, se sindicó al mismo expresidente Evo Morales de estar gestando este intento de golpe de Estado. Desde la oposición se sindicó al oficialismo por tener estas divisiones y fragmentaciones al interior precisamente de su tienda política y de generar en este caso esta crisis o intenciones de convulsiones sociales en el país. Al margen de esta situación también podemos indicarles, compañeros, que lo cierto es que hubo una intención de golpe, la misma no prosperó y lo cierto es que hoy en esta jornada se dilucidarán mayores detalles y datos al respecto de este tema, ya que también, como le decía instantes atrás, habló el abogado del ex comandante general de las Fuerzas Armadas, el general Zúñiga, y señaló que lo que están haciendo con su representado pues es algo ilegal. Habrán de seguro novedades, pero existen dos teorías. La primera es que hubo un autogolpe, porque así lo dijo también Zúñiga antes de su aprehensión, y la segunda es que de haberse efectivizado este golpe, pues la situación en el país hoy, en esta jornada y a estas horas sería muy distinta. En imágenes observamos al general Zúñiga ya en su calidad de aprendido y presentado en horas de la noche por el ministro de Gobierno. Bueno, no tuvo contemplación el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a tiempo de referirse al general Zúñiga, le dijo delincuente y que estaba
en complicidad de otros efectivos militares que hasta hoy o mañana serían prácticamente cautelados o al menos aprehendidos por efectivos de la Fiscalía, compañeros. Bien, Bien. una reacción latinoamericana también de respeto por la democracia y que en definitiva también respalda la continuidad democrática en Bolivia, que creo que eso fue importante también, ¿no? Que toda Latinoamérica en conjunto expresara una disconformidad con lo que estaba pasando y no apoyando ningún tipo de golpe. Sí, efectivamente, compañeros. Sin embargo, la situación política en el país actualmente está muy venida a menos y, bueno, no solo como ciudadano de Bolivia, sino también como periodista, lamentablemente existe y no es oculto para nadie una situación económica Claro. bastante difícil. Esto del tema de los carburantes, la falta del dólar, están generando mella en la economía de miles y miles de bolivianos, al margen obviamente de que desde el oficialismo se pretenda, digamos, camuflar esta situación con figuras que existe especulación o figuras en las que se estaría, digamos, estando atisbos de desestabilización. Al margen de toda esta situación y de todo este tema, podría decirles, compañeros, la situación económica aquí en Bolivia es bastante complicada, bastante difícil, y de por medio existen también empantanamientos en el Parlamento Nacional a causa precisamente de estos problemas que existen en el oficialismo entre el ala evista y el ala arcista del movimiento socialismo. Con decirles incluso que existen propuestas de que las primarias se puedan cancelar para que se priorice las elecciones judiciales, y ya el Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones generales para agosto de la gestión 2025. Recordemos, el presidente Luis Arce Catacora finaliza su gestión en noviembre de la gestión venidera. Le queda un poco más de un año y lo cierto es que al momento existen este tipo de situaciones que sin lugar a dudas también van a generar bastante, bueno, repercusión en el transcurso de los siguientes meses, compañero, porque la situación es muy conflictiva y muy difícil, al menos para nosotros los bolivianos, compañeros. Sí, muy, muy sensible todo el panorama completísimo que nos traes desde allí, sobre todo por esta situación económica que mencionás y con todo esto que pasó en las últimas horas, cómo se dispararon los precios, la verdad que el pueblo termina siendo siempre la peor víctima, ¿no? Roger, te agradecemos un montón, seguimos en contacto porque, como decías vos, esta jornada va a traer muchas novedades. Sí, efectivamente, compañera, va a generarse bastante repercusión y como te digo, el tema central en esta jornada será, ¿hubo golpe o autogolpe? ¿Y quiénes financiaron esto? Porque ustedes saben muy bien que este tipo de situaciones pues no se generan de la noche a la mañana, ¿no? Este tipo de situaciones se generan prácticamente con un tiempo antelado de planificación, si no es años, mínimamente meses o semanas de anticipación. Y nosotros con mucho gusto pues estaremos brindándoles información al respecto de este tema para nuestros amigos allá en Radio Universidad FM 89.1, mis estimados compañeros. Bueno, muchas gracias, un placer compartir este dúplex y seguimos en contacto, Ahí estaba Roger Cóndori, periodista Radio La Voz del Pueblo desde La Paz, Bolivia.